Hola amigos de Aprender Gratis. Si habéis llegado a este vídeo, probablemente será porque sois emprendedores o queréis serlo y no queréis cometer los mismos errores que han hecho otros, o tal vez porque hayáis visto más vídeos de esta serie. Emprender estaría difícil y no muchas startups consiguen mantenerse a flote más de 10 años. Por eso, más vale estar prevenido ante algunos errores más comunes. Si os quedáis hasta el final del vídeo, como regalo tendréis una serie de recomendaciones de libros que podéis leer para seguir aprendiendo. Vayamos con los problemas. Problema 1. El producto o servicio no encaja en el mercado. ¿Os acordáis de la historia de la película En búsqueda de la felicidad? El personaje de Will Smith, un comercial de escáneres médicos, se encuentra en una situación desesperada porque ha gastado su dinero en comprar el producto para luego encontrar que no consigue venderlo. Si habéis visto el vídeo del producto mínimo viable de esta serie, sabéis cuál es la solución para no caer en esta trampa. Testear, testear y testear. Antes de terminar de diseñar el producto o de encargar muchas unidades, hay que comprobar si van a tener cabida en el mercado preguntando a nuestros potenciales clientes. Si queréis saber más, os invito a ver el vídeo. Problema 2. Los socios no tienen una misión, visión y valores unificados. La misión, visión y los valores son uno de los 5 pilares de la empresa, como hemos visto en el primer vídeo. Es común que haya startups que se deshagan por diferencias de visión entre los socios. Esto puede resultar en que algunos socios pierdan interés por el proyecto y se marchen de manera acordada o que se cree incluso un conflicto mayor. Para solucionar esto os voy a proponer un ejercicio que podéis hacer entre todos los socios. Coged papel y boli que vamos a empezar. Os voy a plantear algunas preguntas que debéis responder de forma individual primero para luego poner en común. ¿Qué es lo que más me motiva de este proyecto? ¿Cómo me veo participando en este proyecto? ¿Qué responsabilidades voy a tener y cuántas horas a la semana o al mes voy a poder invertir en esto? ¿Cuáles son las líneas rojas que me harían salir del proyecto? ¿Bajo qué circunstancias abandonaría la iniciativa? Podéis añadir todas las preguntas que queráis. La idea es que primero tengáis claro a nivel individual qué queréis hacer con vuestra vida, ser sinceros con vosotros mismos para poder formar parte del proyecto de la manera más sana posible. Solo teniendo esta reflexión primero, podréis poner en común vuestras respuestas y buscar qué sinergias salen de ello. Estas conversaciones duran bastante tiempo y deben preceder al pacto de socios en general. En el siguiente problema vamos a ver por qué. Problema 3. Un socio quiere salir de la empresa, pero no se llega a un acuerdo de cómo. Este es un problema que puede llevar a desgastarnos como equipo y no tiene nada que ver ni con el talento que tengas, ni con lo bueno que sea tu producto, o ni siquiera con la inversión que hayas metido. Por eso es uno de los problemas más delicados y de los que tienen más difícil solución sin que se convierta en un gran jaleo que ponga en riesgo a la empresa. La forma de gestionarlo será particular a cada situación, pero una forma de prevenirlo es firmar un pacto de socios. Te recomiendo el vídeo de los socios de este curso si quieres saber más sobre qué consiste y por qué es tan importante firmarlo desde los comienzos de la empresa. Problema 4. Tengo una idea de negocio pero no tengo dinero para constituir mi empresa. Hay países en que emprender es menos costoso que en otros, tanto burocráticamente como por la cultura. Este problema se centra en los costes burocráticos de tasas, notarios, certificados, papeles en regla, etc., que hay que tener o pagar para poder desarrollar nuestra actividad. La solución a esto dependerá del tipo de proyecto que emprendas, pero en general, para los negocios orientados a servicio, lo mejor es conseguir los otros 4 pilares de la empresa que hemos hablado en el primero de los vídeos y, por último, constituirse como empresa. De esta forma, el objetivo es conseguir un primer cliente. Con el dinero del primer cliente debes poder amortizar la inversión que pondrás en el papeleo, abogados y gestores. Problema 5. Algunos socios no cumplen sus responsabilidades. Este es un problema habitual de muchas startups porque, en muchos casos, y especialmente al principio, los socios comienzan a trabajar sin recibir una remuneración y compatibilizándolo con otros trabajos. Por esto, hay que dejar claras no solo las responsabilidades, sino unas métricas concretas que midan el progreso y objetivos que atañen a cada uno de los socios, para asegurar que no haya lo que se llama free riders, es decir, socios que perciben beneficios pero no cumplen responsabilidades. Estos son solo algunos de los problemas a los que nos podemos enfrentar como emprendedores.
Yo recomiendo ir a eventos, hablar con otros emprendedores y aprender de ellos, porque existen problemas infinitos. Podéis preguntar en los comentarios si queréis o leer otras respuestas. También recomiendo las siguientes lecturas de grandes emprendedores con unas extensas enseñanzas. Primero, Los principales errores de los emprendedores, de Carlos Blanco, que es un libro muy fino que condensa estos errores y tiene un apartado especial para el pacto de socios. Luego está De 0 a 1, de Peter Thiel, basado en el concepto de que lo más difícil es empezar, por lo que ir de 0 a 1 es un gran progreso y cuesta mucho más que ir de 1 a 100. Y él te cuenta cómo. También hay otros libros interesantes como The 4-Hour Workweek, de Tim Ferriss, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, y Founders at Work, historias de los primeros pasos de grandes empresas. Otros libros que hemos recomendado en esta serie han sido Tu modelo de negocio, de Alexander Osterwalder, y Lean Startup, de Eric Ries, entre otros. Si se os ocurren más, te invito a ponerlo en los comentarios y lo ponemos en común. Espero que hayáis aprendido de este curso de aprender gratis y os invito a revisitar los demás vídeos de la serie. Dejadnos un like y suscribiros para volver a vernos en muchos otros cursos de este canal.